en torno a la revolución, ¿no es cierto?, en Rusia, digamos, 1903, 1917. ¿Sí? Voy a recordarlo porque es algo que vimos en una de las sesiones del semestre anterior. Pero Rusia es una monarquía absoluta. Eso es prácticamente la única monarquía absoluta que queda en Europa. Es un imperio, ¿no es cierto? El zar opera como emperador de una federación de países, es el país más grande del mundo. Es un país donde se abolió la servidumbre feudal recién en 1868. Un país que jurídicamente es un país feudal o es un país jurídicamente atrasado en el contexto de la Europa del siglo XX. O sea, una monarquía que no es funcional ni siquiera al desarrollo capitalista. En Rusia no ha ocurrido la Revolución Francesa todavía, el equivalente a la Revolución Francesa. La monarquía, ¿no es cierto?, absolutista de los zares, además practica una represión política, policial permanente. ¿Sí? Una monarquía que, en la medida en que era cada vez más anacrónica, se iba poniendo cada vez más en problemas, ¿no es cierto?, fue apretando la mano, ¿no? Lo que pasa con todas las monarquías en decadencia. Y entonces, desde el asesinato del zar Pablo III, por allá por 1870 y tanto, el ambiente político en Rusia se había ido poniendo cada vez más represivo. ¿Sí? De tal manera que es un país en que no hay movimiento de trabajadores organizados y en que hay muy poca actividad política, ¿sí? Actividad política formal, partidos políticos, sindicatos. Sin embargo, Rusia, sobre todo la parte europea de Rusia, es un lugar de una enorme creatividad social. No hay política formal, pero pasan muchísimas cosas. Una enorme creatividad cultural, una enorme creatividad social. Es decir, hay organización en el campo, lo que se llama la comuna rural rusa, organizaciones de pequeños propietarios agrícolas que se asocian en una especie de cooperativa, ¿no es cierto?, alrededor de aldeas para protegerse contra los terratenientes, y hay organizaciones de trabajadores, hay vínculos entre las universidades y los trabajadores, ¿no? Mucha efervescencia cultural, sobre todo desde 1890 para adelante. En ese contexto, los partidos políticos son muy chicos, no son la principal expresión del movimiento social. Y entonces, es necesario decir esto porque cuando uno cuenta la historia así como en retrospectiva, parece que los partidos políticos fueran los principales actores del cuento, cuando en realidad, ¿no es cierto?, la Revolución Rusa, como lo decíamos en el semestre anterior, es un producto genuino del pueblo ruso. Es uno de los mejores ejemplos de la creatividad del conjunto de un pueblo, más que de una vanguardia que arrastra a la gente o cosas por el estilo. ¿Sí? Los términos, ¿no es cierto?, políticos muy precarios, muy, ¿no es cierto?, poco desarrollados, es que hay un partido burgués, un partido liberal, ¿no es cierto?, un partido de gente partidaria de las monarquías constitucionales de tipo burgués, ¿no es cierto?, que son los demócratas constitucionales. Los demócratas constitucionales. Por las siglas, entonces son llamados, se les conoce como los cadetes. Cadetes no por los milicos, sino por la K y la D, de demócrata constitucional. Un partido, se podría decir, de centro, ¿no es cierto?, en un ambiente político en que el 98% de la política era de ultraderecha. Todos los demás partidos están ahí arrinconados, ¿no es cierto?, y lo que es centro es una cosa muy chiquitita. ¿Sí? Hay una izquierda, ¿sí?, una izquierda en el sentido europeo de la palabra, ¿no es cierto?, y esa izquierda es el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Este es un partido que funciona en el exilio, que es dirigido desde fuera de Rusia,
pero que tiene una presencia cada vez mayor en los sectores de trabajadores, sobre todo en los sectores industriales, ¿no es cierto?, de la parte europea de Rusia, que es la que se industrializó. Desde el primer congreso de este partido, ¿no es cierto?, un congreso muy chiquitito, que es donde se formó el Grupo de Liberación del Trabajo. En el segundo congreso se formó el partido, así como realmente, institucionalmente, orgánicamente, el congreso de 1903. ¿Sí? Sin embargo, ya en ese congreso, Lenin tuvo la iniciativa de formar una fracción. Y entonces el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, desde 1903, y el segundo congreso, ya tenía una fracción menchevique y una fracción bolchevique. A diferencia de lo que significan esas palabras, ¿no? Menchevique significa la minoría y bolchevique significa la mayoría, lo que ocurría era exactamente al revés. Los mencheviques eran como 8 o 10 veces más que los bolcheviques. Los bolcheviques eran abiertamente minoritarios y sin embargo se hacían llamar la mayoría. Por supuesto, los bolcheviques se hacían llamar bolcheviques, pero los mencheviques no usaban ese nombre, porque no lo reconocían como la mayoría. Entonces, esta es una distinción que hace Lenin y aparece en todos los escritos de Lenin. Pero cuando uno lea los del otro lado, ellos no hacen la distinción. ¿Sí? Simplemente hablan de la fracción de Lenin, ¿sí? Que era una fracción minoritaria. Y además, hay una ultraizquierda en Rusia. Una ultraizquierda que tiene raíces muy tradicionales en la política, sobre todo de los intelectuales rusos. ¿Sí? Y esa es el partido de los socialistas revolucionarios, SR, y por las siglas, ¿no es cierto? Lenin se refiere a ellos como los eseristas. Estos son nombres en castellano. Sin embargo, los nombres en ruso se parecen. Porque es una S y una R y una K y una D, efectivamente, en ruso también, ¿no? Los eseristas. Hay que tener presente que el partido de los eseristas es un partido en realidad que cubre todo el espectro de las posiciones políticas. ¿Sí? Es una cosa como, no sé, pues, para imaginarse algo, un movimiento populista como los peronistas. Peronistas era la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, y peronistas eran los montoneros, que eran marxistas-leninistas, y estaban en el mismo partido. ¿Sí? Los eseristas eran un partido de ese tipo, un partido, ¿no es cierto?, de todo eso, era el más grande. ¿Sí? Era el partido que tenía presencia en los sectores campesinos. ¿Sí? Era el partido que, no sé, porque tenía presencia bien, ¿cómo se llama?, abundante en los sindicatos. ¿Sí? Pero en el partido eserista habían, ¿no es cierto?, gente que tenía la política de los cadetes, gente que no era marxista, pero que tenía una política revolucionaria como el Partido Socialdemócrata Ruso, y gente que, bajo cualquier punto de vista, se puede considerar como ultraizquierdista. ¿Sí? Los eseristas tienen una cierta conexión con los anarquistas. ¿Sí? La mayoría de los anarquistas rusos, los anarquistas de la zona rusa, ¿sí? Porque la zona rusa es, los rusos son un país determinado dentro del imperio ruso, que son altos países distintos. No es lo mismo ser ruso que ser ucraniano, que ser georgiano, que ser, ¿no es cierto?, lituano, de Moldavia, todas esas cosas son distintas. Entonces, en la zona rusa, la mayoría de lo que se podría llamar anarquismo, ¿no es cierto?, estaba metido dentro del partido socialista. Entonces no había un grupo anarquista como podía haber en Italia, como podía haber ¿cómo se llama?, en España o en Francia, o como de hecho había en Ucrania. En Ucrania había, ¿no es cierto?, una fracción, un partido, una organización anarquista relativamente grande. En Georgia, ¿no es cierto?, había organizaciones anarquistas relativamente grandes. En cambio, en la realidad rusa, San Petersburgo, Moscú, Kiev, ¿no es cierto?, son los que se podrían llamar anarquistas, están metidos dentro de esta política. ¿Sí? Entonces, la discusión es en esos términos. Y cuando uno lee los libros de Lenin aparecen acá. Hay que tener presente que en 1912 Lenin elevó el carácter de fracción de los bolcheviques, ¿no es cierto?, la elevó a carácter formal. Y la fracción bolchevique empezó a tener una orgánica distinta que la orgánica menchevique. ¿Sí?
Es decir, en la práctica había dos partidos, a pesar de que los dos se llamaban Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Y Lenin había hecho política de fracción, entonces el partido bolchevique, la fracción bolchevique tenía una troika, o sea, tenía una comisión política, tenía una orgánica desde 1903, ya Lenin había hecho toda esa tarea fraccional. Lo que pasa es que en 1912 como que la formalizó, ¿sí? Y entonces, desde 1912, esta parte del partido se empezó a llamar Partido Obrero Socialdemócrata Ruso B, bolchevique. La B lo que designa es que ahora se trata de dos partidos orgánicamente distintos. Es decir, que las directivas de esta fracción no responden a las directivas de los otros. En cambio, hasta 1912, de una u otra manera, Lenin tenía que estar dando, ¿no es cierto?, explicaciones en la que era la troika real. La troika real la dominaban los mencheviques, ¿no? Eso significa que hasta 1912 las discusiones fueron al interior de un partido. En cambio, desde 1912 para adelante, fueron discusiones entre dos partidos, que se veían a sí mismos como partidos distintos. ¿Sí? El dato político que precipita todas estas discusiones es que en 1905, y completamente a espaldas de cualquiera de estos partidos, ¿no es cierto?, que en realidad los que más perspectiva tuvieron fueron los eseristas, ¿sí?, ocurrió una sublevación general en Rusia, ¿sí?, que es la que se llama la Revolución de 1905. Fue una asonada bien espontánea de ira popular, ¿no es cierto?, porque el imperio había perdido, los rusos habían perdido la guerra con los japoneses, y producto de perder la guerra tuvieron que pagar indemnización a los japoneses, y eso se tradujo en impuestos, y hubo un empobrecimiento, una crisis económica, un empobrecimiento general de la población, y la gente salió indignada, ¿no es cierto?, a protestar a la calle. Bueno, la Revolución de 1905 fue mucho más que una asonada popular, ¿no? O sea, no sé, aquí uno tiene el ejemplo de que la indignación popular, ¿no es cierto?, echaron abajo a De la Rúa y a los 4 meses los piqueteros ya no tenían organización. No, en la Revolución de 1905, las masas, por decirlo así, los obreros, las comunas rurales, ¿no es cierto?, los campesinos, se tomaron los sectores productivos, se los tomaron directamente, ¿sí? Tomaron las fábricas, se tomaron los acopios de granos, ¿no es cierto?, empezaron a vender grano por su cuenta, dejaron de pagar los préstamos a los bancos, que eran bancos europeos, etc. ¿Sí? Entonces fue auténticamente una revolución, ¿sí? Y eso, si hubiera seguido un curso normal, la Revolución de 1905 es como la toma de la Bastilla, por decirlo así. Y ahí lo que correspondía es que cayera el rey, que le cortaran la cabeza, pero eso no ocurrió, ¿sí? El invento más notable de la Revolución de 1905 son los soviets. Los soviets son lo dijimos el semestre pasado, una creación del pueblo ruso. No son la política de un partido, no lo inventaron los mencheviques o los eseristas, qué sé yo. Noten que se podría decir son una creación espontánea, pero resulta que los marxistas usan la palabra espontáneo como una especie de insulto. Como espontáneo quiere decir que era malo, ¿no?, porque carecía de conducción, ¿no? Eso a los marxistas como cuando pierden la rienda se ponen nerviosos, entonces si carece de conducción es malo. Pero eso era lo que pasaba. La gente se tomó las fábricas y lo que ocurrió es que para vivir, para sobrevivir, hicieron funcionar las fábricas. Las fábricas empezaron a producir y los consejos de fábrica, la palabra soviet significa consejo, empezaron a gestionar la producción, la comercialización y a ganar la plata, a cobrar, ¿no es cierto?, y a pagar los sueldos, qué sé yo. Y entonces el soviet es una unidad productiva, pero es una unidad productiva en torno a la cual hay una población obrera. Y entonces los tipos que se tomaron la fábrica al mismo tiempo organizaron la población, ¿sí? Pintaron la escuela, abrieron un consultorio médico, ¿no? Limpiaron las calles, organizaron un servicio, ¿no es cierto?, de seguridad ciudadana contra la delincuencia, qué sé yo, ¿no es cierto? Es decir, gestionaron el poder en la unidad productiva. Y entonces los soviets son una creación súper interesante porque son poder autónomo. Y eso ha sido un permanente delirio de la ultraizquierda a lo largo del siglo XX reproducir esa experiencia de los soviets.
¿ah? Son las fábricas ocupadas en Argentina, ¿no es cierto? Noten que en Argentina con la crisis ha pasado, ¿cómo se llama la? Zenón, ¿no es cierto? Es como una especie de paradigma, en el que se toman la fábrica, empiezan a gestionarla, pero no solo son una unidad productiva, son una unidad productiva, política, cultural, educacional, una unidad que gestiona salud, ¿no? Una cosa que es súper importante, la gente que no vive la realidad de las poblaciones obreras no se da cuenta de lo importante, una unidad policial también. La primera cosa que la Gallá hace, va y organiza una policía porque resulta que en la esquina cogotea. Es una de las tareas más recurrentes, ¿sí? Y entonces es Estado, una especie de microestado, ¿sí? Los soviets se organizaron y entonces los primeros que llegaron abrieron la pepa y dijeron esta es la política del futuro, fueron los eseristas. Enseguida los mencheviques, ¿no es cierto? Esta es la política del futuro, aquí es donde se hace la política. Y curiosamente los últimos que llegaron son los bolcheviques, ¿sí? Hasta 1917 los bolcheviques desconfiaron de los soviets bajo esta acusación. Eso es espontaneísmo, ¿sí? La gente no se puede organizar sola. Y bajo esa cosa que después se convirtió en una muletilla en el siglo XX, ahí falta conducción. Es decir, ¿qué línea política es la que está representada? No hay línea política, entonces falta conducción, espontánea. Entonces es curioso como la vanguardia bolchevique no ve la creatividad de los soviets hasta Lenin, ¿sí? Lenin en 1917, en las tesis de abril, ¿no es cierto?, tira la gran novedad, ¿no es cierto? El mismo Lenin había valorado los soviets como ambiguamente, entre 1912 y 1917, a veces dice que bueno, otras veces dice que no, qué sé yo, no sé decir. En abril de 1917, Lenin llega con la novedad en la mano, la nueva ley, todo el poder a los soviets, ¿sí? Es interesante saber que en el Comité Central Bolchevique hubo gente que se opuso, como todo el poder a los soviets, eso no puede ser. La gente no puede tener el poder, porque el poder lo tiene que tener el partido. Y hubo una discusión en torno a eso, ¿sí? Esos son los términos de la discusión. Entonces, estos partidos, desde 1905, prosperan en los soviets. Sin embargo, el ciclo revolucionario de 1905 se agota muy rápidamente bajo el impacto de la represión. Viene la revolución fracasa en buena forma. Y en eso dan ganas de creerle a los leninistas cuando dicen faltó conducción. Efectivamente, ni la burguesía liberal, ni los sectores marxistas, ni los sectores herederos del populismo fueron capaces de convertir la revolución de 1905 en una auténtica revolución democrática burguesa, o sea, o echar abajo el zar o hacer una monarquía constitucional. Eso no ocurrió. Y entonces, entre 1905 y 1908, el proceso de 1905 decae violentamente y se inicia, ¿no es cierto?, una época progresiva de totalitarismo y de represión policial, de represión militar, ¿no? Y entonces el zar y los sectores, ¿no es cierto?, terratenientes, la gran aristocracia terrateniente rusa recupera el poder y empieza a tratar de resolver los problemas por la vía de la represión. El periodo represivo, ¿cierto?, manda un montón de gente al exilio, ¿no? Mucha gente tiene que irse de Rusia. Uno de los notables que tuvo que irse de Rusia es precisamente Lenin. Lenin tuvo que irse de Rusia en 1909, porque agarrado preso, lo había mandado a Siberia, ¿no? Y de Siberia se va, ¿no es cierto?, a la parte occidental de Europa, ¿no es cierto? Lenin estuvo fuera de Rusia entre 1909 y abril de 1917. O sea, Lenin llegó a San Petersburgo 6 meses antes de que ocurriera la toma de Palacio. Eso significa que entre 1908 y 1915 lo que impera es la represión, ¿sí? El problema cambia cuando a fines de 1914 Rusia entra a la guerra. Se alinea, ¿no es cierto?, con Japón, con Alemania, en contra de los aliados, Inglaterra, Francia y después Estados Unidos. Ahí el ingreso de Rusia a la guerra es toda una discusión en todos estos movimientos. ¿Qué hacer frente a la guerra? La guerra, ¿no es cierto?, se empieza a perder desde el principio. Los rusos no vieron ni una en la Primera Guerra Mundial, perdieron para acá en todas las batallas, ¿sí? Y entonces el periodo 1915-1918, 1917, 15,
es una progresiva decadencia del poder ahora policial, militar, incluso policial, incluso militar del país. Y entonces el país se fue hundiendo en la bancarrota, ¿no? La bancarrota económica, la bancarrota militar, la desorganización civil, qué sé yo. Y entonces los terratenientes empezaron a mandar por su cuenta, porque Rusia es un país infinito, ¿no es cierto? Entonces hay lugares donde los terratenientes tienen 1 millón de kilómetros cuadrados y ahí son Dios, ¿sí? Y hacen lo que les da la gana. Entonces el país se empezó a desarmar. Noten que es un periodo muy breve. ¿Sí? Eso culmina, ¿cierto?, en febrero de 1917. El semestre pasado, una de las cosas como bruscas, violentas, duras que dije, es que en realidad la revolución rusa es la revolución de febrero, no es la revolución de octubre. ¿Sí? La revolución comunista en Rusia es la de Stalin, no la de Lenin. ¿Sí? Pero eso es toda una reescritura. El pueblo ruso echó abajo la monarquía del Estado en febrero de 1917. Hasta tal punto fue el pueblo ruso como conjunto que el gobierno provisional lo empezaron a dirigir los referistas. Alexander Kerensky pertenecía al partido de los referistas. ¿Sí? Y entonces ahí ocurrió la revolución democrático-burguesa. Esta es la toma de la Bastilla. Este es, ¿no es cierto?, el equivalente a la revolución francesa en Rusia. ¿Sí? Lo que se declaró un gobierno provisional para llamar elecciones. ¿Sí? Y se iba a llamar a una asamblea constituyente, y la asamblea constituyente a su vez iba a llamar a un plebiscito para decidir si iba a haber monarquía o iba a haber república. E incluso había, ¿no es cierto?, posturas republicanas. Eso sí, eso es lo que pasó después de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, o después de la Revolución Inglesa del siglo XIX. Y entonces, en ese marco, en que la Asamblea Constituyente, el gobierno provisional, llama a elecciones para noviembre de 1917, se da la discusión, ¿no es cierto?, directa de tomarse el poder o no tomarse el poder, ahora no en toda la oposición, sino que entre los mencheviques y los bolcheviques. Esa discusión fue tan aguda que se dio incluso al interior de los bolcheviques. No todos los bolcheviques estaban de acuerdo con tomarse el Palacio de Invierno. ¿Sí? Este es el contexto. ¿Sí? Noten que antes de las elecciones, los bolcheviques se tomaron el Palacio de Invierno. En la toma del Palacio de Invierno participaron los mencheviques. Hubo un gobierno bolchevique, porque eran los que mandaban, menchevique, entre octubre de 1917 y marzo de 1918. Formalmente marzo, en realidad los mencheviques, ¿no es cierto?, se empezaron a retirar del gobierno incluso en enero. O sea, hubo 2 meses en que el gobierno bolchevique fue pluripartidista, pero plurideador no estaba. Desde marzo de 1918 para adelante, el gobierno bolchevique empezó a ser monopartidista. Hay toda una historia de cómo empezó a ser cada vez más partido único. Al principio no era partido único, pero cada vez empezó, ¿no es cierto?, la lógica de que la única manera de asegurar el poder era que gobernara un partido único. Los mencheviques, ¿no es cierto?, están representados principalmente por Georg Plejánov. Plejánov nació en 1856 y murió en 1919, motivo por el cual la discusión con Plejánov se termina porque el tipo se murió, digamos. O sea, él no participa en las revoluciones, en las discusiones que después fueron más dramáticas, que es de la toma del Palacio de Invierno para adelante. Pero también está Yuri Martov. Hay que advertir que, no sé, pues llamarse Martov, ¿no es cierto?, o llamarse Axelrod en Rusia, es como llamarse González o Pérez. Entonces hay como 20 Yuri Martov y hay como 40 Pavel Axelrod. Entonces hay que empezar a especificar. Este es Yuri Martov, el menchevique, para decirlo. ¿Sí? Amigo, compadre de Lenin, uno de los fundadores de la revista Iskra, Chispa, en 1903. Sin embargo, a pesar de que era amigo y compadre de Lenin, pelearon en 1903, siguieron dirigiendo juntos la revista, pero incluso en la revista había una cuestión fraccional, ¿no?, en la revista Iskra.
Los bolcheviques, por supuesto, estaban dirigidos por Vladimir Lenin. Lenin nació en 1870, murió en 1924. Hay que considerar este Lenin en el exilio, ¿no es cierto? Porque, como digo, 1909, 1917 Lenin estaba fuera del país. ¿Sí? En realidad, el que manejaba el aparato interno, ¿sí? Es el camarada, ¿cómo se llama? Alexander Bogdanov. Camarada Bogdanov murió en 1928. Estoy buscando la fecha en que nació. Era relativamente joven, yo creo que es de la misma generación que Lenin. ¿Sí? O sea, incluso un poco más joven que Lenin. Pero murió joven en 1928. ¿Sí? En todo caso, la troika, ¿sí? Una cosa característica de Lenin es que él nunca dirigió el partido solo. Él nunca quiso ser el líder del partido, a pesar de que lo era. Objetivamente todo el mundo le preguntaba a él, en los escritos de él, en los que mandaban, etcétera, pero siempre, formalmente, siempre formó comités para dirigir. Y entonces encontró esta fórmula, la fórmula de que el líder eran tres tipos. Y entonces estaba la organización del partido, estaba lo que uno podría llamar la comisión política, y la comisión política a su vez era dirigida por una troika, nunca menos de tres. ¿Sí? Y entonces la troika, desde 1909 para adelante, ¿no es cierto?, eran Lenin, Zinoviev, y Kamenev. Esta Lenin, Zinoviev, Kamenev es 1900, como digo, fin de 1908. Bueno, hasta la guerra revolucionaria, o sea, hasta 1921. ¿Sí? Hasta la guerra revolucionaria, ellos siguieron dirigiendo el partido, ¿no? Claro, a ver, como para decirlo de alguna manera, hasta que Lenin participó en política. ¿Cuándo Lenin dejó de participar en política? A fines de 1922. Aquí es cuando cargaron un par de balazos, ¿no es cierto?, quedó muy grave, tuvo que irse a la casa, entonces ahí se desarmó de hecho la troika. ¿Sí? Y lo que ocurrió es que en el lugar de Lenin, ¿no es cierto?, después, de 1922, subió Bujarin. ¿Sí? Entonces se armó una troika Bujarin, Zinoviev, Kamenev. Y en tiempo Lenin estaba cada vez más grave hasta que en enero del 24 se murió. Pero en este periodo que estamos comentando, la troika es Zinoviev, Kamenev, Lenin. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, el padre del marxismo ruso. Todo el mundo reconocía a Plejánov como el padre del marxismo ruso en esa época. ¿Sí? Y su discípulo predilecto, Martov. No Lenin, Martov. ¿Sí? Algunos detallitos que son relevantes para ver el contexto de la discusión. En 1914, o en 1915, cuando Rusia se metió a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, es decir, a la Primera Guerra Mundial, se produjo una discusión acerca de si apoyar al gobierno ruso en contra del imperialismo inglés, norteamericano y francés, ¿sí?, o hacer una política pacifista. Rusia se retira de la guerra para que los obreros no se sacrifiquen. ¿Sí? Cosa notable, igual que muchos socialdemócratas europeos que eran marxistas, ¿sí?, Plejánov fue partidario de apoyar al gobierno ruso en la guerra. ¿Sí? Él lanzó una política, ¿no es cierto?, que es muy interesante, porque en Alemania pasó lo mismo. ¿Sí? Muchos marxistas, ¿no?, lanzaron la política de se suspende la lucha de clases hasta que el país recupere la paz, le damos una tregua a las clases dominantes, porque el interés de ganar la guerra es interés de todo el pueblo ruso. Esa idea de se suspende la lucha de clases, formulada por marxistas. ¿Sí? Entonces, claro, ahí Lenin le dio con toda la artillería que teníamos. ¿Cómo eso de suspender la lucha de clases? Eso es una tontera, la lucha de clases nunca se suspende, la guerra es una sonada de las clases dominantes, la guerra la van a perder los pobres, etcétera. Sin embargo, tengan presente eso, a la hora de lo que hubo,
muchos marxistas apoyaron el nacionalismo alemán, francés, ruso, por sobre los intereses, por decirlo así, pacifistas del proletariado. Y esa es la tragedia de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo se opuso a la guerra y predicó una política pacifista, ¿sí? En cambio, el Partido Socialdemócrata Alemán, que era un partido marxista, apoyó la guerra, apoyó votando en el Parlamento, ¿no es cierto?, financiar los créditos de guerra para que el gobierno pudiera, ¿no es cierto?, ir a la guerra. Esta discusión se dio en Rusia también. No sé, Dios, que no existe, nos pille confesados si es que hay guerra con Argentina alguna vez. Porque si hay guerra con Argentina, con Perú o con Bolivia, no van a faltar los marxistas que van a apoyar al gobierno y van a considerar antipatriótico sabotear la guerra. Porque hay de todo, no es tan fácil. A la hora de lo que hubo, la decisión pragmática es, si nos tiramos en contra del gobierno, el pueblo nos va a señalar como traidores. Los marxistas tienen que estar allí donde el pueblo está. Y si el pueblo está entusiasmado con la guerra, entonces nosotros tenemos que apoyar la guerra también. Porque de lo contrario, nos alejaríamos del movimiento popular. Se discutió en Chile en el año 77. Claro, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos si los argentinos declaran la guerra? Y noten que una cosa es estar junto a las masas populares. ¿Y dónde van a estar las masas populares? Van a estar peleando con los argentinos. Hay que estar ahí. Otra política, convertir la guerra reaccionaria en guerra revolucionaria. O sea, vamos al frente para agarrar las armas y devolvernos y hacernos la revolución acá. Es lo que hizo Lenin. Es lo que hizo Lenin. Es lo que ocurrió, ¿no es cierto? Ocurrió en la guerra ruso-japonesa, espontáneamente, pero después ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Y otra política es, no vamos a la guerra. O sea, saboteamos la guerra, por ejemplo, saboteando las fábricas armamentistas, por ejemplo, arrancándose del servicio militar, ¿no es cierto?, resistiendo, como armar una guerra civil, armar un segundo frente. Los tipos están disparando para allá y nosotros le armamos un segundo frente acá, de tal manera que tengan que renunciar a la guerra. ¿Sí? Dramática la decisión, no es obvia, no es obvia. A la hora de lo que hubo, ¿no es cierto?, uno dice, mejor apoyo al pueblo, y el pueblo está en la guerra. ¿Sí? Ya. Puestas las cosas en ese contexto, entonces, como decía, hice la enumeración de los problemas doctrinarios que implicaba, ¿no es cierto?, ser marxista en Rusia 1905-1917. El problema agrario, en primer lugar, que es el problema que determina todo el resto. ¿Cuál es la cosa concreta? La cosa concreta es que Rusia era un país agrícola, predominantemente agrícola. Cerca del 10% de la fuerza laboral estaba involucrado en la industrialización rusa. El 90% de los trabajadores rusos trabajaban en el campo. Pero a su vez, el problema del campo no era nada de simple. Porque resulta que la propiedad predominante en el campo ruso era la pequeña y mediana propiedad agrícola, no el latifundio. El latifundio era más grande, había más territorio latifundista, pero la producción estaba en manos, ¿no es cierto?, lo que eran realmente productivos eran los pequeños y medianos propietarios agrícolas. De tal manera que cuando en las discusiones en torno a la Revolución Rusa se habla de los campesinos, no estamos hablando de los trabajadores en el sentido de los explotados del campo. No, los campesinos, y todo el mundo habla de la misma manera. Cada vez que hablan de los campesinos, en realidad están hablando de los pequeños propietarios agrícolas. ¿Sí? Y están hablando además de la zona europea de Rusia. No sé si saben que ahí al medio están los montes Urales, ¿no es cierto? De los montes Urales hacia, ¿no es cierto?, el oeste es la parte europea. Los montes Urales son un chiste porque son más bajos que el Cerro Santa Lucía, ¿sí? Pero los rusos ven una lomita y dicen, esos son los montes Urales, lomitas que se pueden pasar en bicicleta. Son distinguibles. El campo realmente productivo de Rusia es de los montes Urales hacia Europa. Más del 70% de la producción de grano
estaba era producida, ¿no es cierto?, por los pequeños y medianos propietarios agrícolas. Cuando hablamos de pequeños propietarios agrícolas, de repente son pequeños, ¿no? O sea, son minifundistas, ¿sí? Noten que el minifundio es muy, ¿cómo se llama?, no es viable económicamente. Entonces, ¿qué habían hecho los minifundistas? Lo que habían hecho era formar la comuna rural, asociaciones de minifundistas que comercializaban el grano en conjunto, que frecuentemente levantaban las cercas, ¿no es cierto?, y pasaban el arado de una parcela a otra, ¿no es cierto?, que tenían, no sé, pues, lugares para el ganado en común, etc. ¿Sí? Un territorio de la comuna rusa, que era una forma de propiedad que no era exactamente propiedad privada, por decirlo así. A cada uno es dueño de su parcela. Era una especie de propiedad comunal, una mezcla entre propiedad privada y propiedad comunal. Esa es una fórmula económica muy atractiva, porque los eseristas decían que lo que había que hacer era generalizar la comuna rural rusa. ¿Sí? Lo que había que hacer era fomentar la propiedad comunal de la tierra. Que, insisto, es una especie de intermedio entre la propiedad social, porque no era exactamente social, los tipos eran dueños de parcelas concretas, y la propiedad privada, cada uno para su santo. ¿Sí? Si ustedes quieren una mezcla de cooperativa y propiedad privada, ¿sí? O también una cooperativa de propietarios, no una cooperativa de trabajadores que solamente venden su fuerza de trabajo. Ahora, el tema es la explotación, ¿no es cierto?, por un lado, que los terratenientes, que los latifundistas hacían sobre estas comunas rurales. ¿Sí? Los latifundistas explotaban las comunas rurales porque dominaban los poderes compradores de grano. Los gallos producían, pero cuando iban al mercado, el mercado lo dominaban los latifundistas. ¿Sí? Y entonces pasaba una cosa que era muy indignante, porque el latifundio era improductivo, pero los que ganaban la plata por el grano eran los latifundistas, porque en buenas cuentas eran ellos los que compraban el grano y lo vendían en el mercado internacional. Y entonces la demanda de los campesinos, entre comillas, o sea, de estos propietarios agrícolas pequeños y medianos, era una demanda contra el latifundio. ¿Se dan cuenta? Había una contradicción ahí en la producción agrícola misma. Los populistas rusos, antes de 1880, 1890, ¿sí?, lo que habían postulado era la expropiación violenta del latifundio. Lo que habían postulado es que el Estado expropiara los latifundios y los repartiera, ¿no es cierto?, para convertirlos en comunas rurales. ¿Sí? O sea, miren, la vieja fórmula, proponían la reforma agraria. Entonces, eso es. ¿Sí? Es decir, expropiar el latifundio y armar cooperativas de pequeños propietarios campesinos. ¿Sí? Repartir la tierra entre los campesinos organizados. Entonces, iniciativa estatal, pero el destino de la iniciativa estatal no es la propiedad estatal. No, es que el Estado reparta la tierra. ¿Sí? Bueno, y ahí desde el Imperio Romano para adelante, que todo el mundo dice la tierra para el que la trabaja y todos esos temas, ¿no es cierto?, asociados. Los campesinos organizados en comunas, de acuerdo con un modelo, con esos modelos del socialismo utópico. ¿Sí? Plejánov, ¿no es cierto?, en cambio, sostiene que lo que hay que hacer es industrializar el campo. Hay que industrializar el campo por una cuestión económica, por un lado, y por una cuestión política, por otro lado. La cuestión económica es que no son los países agrícolas los que son competitivos en el mundo. Si ustedes quieren, Rusia tenía el problema de producir materia prima. La materia prima era el grano. Y entonces por eso los teóricos de la dependencia acá en América Latina decían, mire, Rusia es un caso pero prototípico de país subdesarrollado. Todo el síndrome de país subdesarrollado. Era como nosotros tenemos el cobre, ellos tenían el grano. Nosotros estamos, ¿no es cierto?, aquí arribistas respecto a los norteamericanos, la corte rusa era afrancesada. Aquí manda el capital norteamericano, allá mandaban los capitales ingleses y norteamericanos, etc. Aquí los principales bancos son bancos extranjeros, lo mismo pasaba en Rusia. Todo el síndrome, ¿no es cierto?, del atraso latinoamericano se daba en Rusia en 1910, 1917. Entonces, ¿cuál era la idea de Plejánov? ¿Sí? La palanca del desarrollo es la industrialización. Entonces lo que hay que hacer es introducir
relaciones capitalistas al campo. Hay que fomentar el capitalismo, hay que industrializar el campo con una industrialización burguesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero tiene que haber una revolución burguesa. Es a partir de la revolución burguesa que puede haber una revolución socialista. Mientras no haya proletariado, no puede haber partido revolucionario, no puede haber revolución socialista. Lo que hay que hacer es formar el proletariado. Entonces, no solo un problema económico, hay un problema político también. El problema político tenía un precedente que resultó ser crucial, ¿no? Resulta que todos los análisis que hace Marx sobre los pequeños propietarios agrícolas son terribles. Marx concluye: no se puede confiar en los campesinos, sobre todo si son pequeños propietarios. Cuando la lucha de clases se agudiza, los pequeños propietarios agrícolas siempre apoyan a la burguesía. Y entonces lo que hay que hacer es industrializar el campo y afirmarse en el proletariado agrícola, no en los pequeños propietarios, sino en el proletariado. El proletariado es la única fuerza social confiable para la revolución. ¿Y Marx pensaba acerca de eso y del campo que había que industrializar? Claro, entonces es interesante porque Plejánov era ortodoxo. Esa era la opinión de Marx. Marx no tuvo el problema de qué hacemos. No tuvo el problema, no tenía la menor posibilidad de interferir en la política concreta. ¿Sí? Pero si Marx hubiera tenido una política, habría sido la de Plejánov. Introducir relaciones industriales al campo. Es del capitalismo de donde sale el socialismo. Y si estamos en un país agrícola, pues noten que además Marx tenía países industriales delante. Entonces, bueno, aprovechemos el proletariado industrial y ellos hacen la revolución. Pero si uno tiene, si en vez de cobre, si en vez de industria, lo que hay es grano, entonces el problema es, tenemos que tener un proletariado agrícola para que haya revolución. Quizá para Marx el problema no fue importante porque él pensaba que en Inglaterra... Por eso digo que como Marx tenía países industriales delante, cuando él pensaba la revolución en los países industriales, los campesinos podían, no sé, por ser auxiliares de la revolución, podían ser marginales respecto de la revolución. La revolución la conducía el proletariado industrial, ¿sí? Que era el que tenía solo sus cadenas para perder, el que estaba pauperizado, etcétera, ¿sí? En cambio, el razonamiento de Marx es: el que es propietario tiene mentalidad de propietario, y el que tiene mentalidad de propietario a la larga apoya a las clases dominantes. Poco fino Marx, poco fino, porque confundió clase y estratificación. Lo lamento, maestro, pero hay que hacerlo, ¿no? Y además me reta después cuando yo digo estas cosas. Llego a la casa y digo: oye, de nuevo me estuviste pelando. Claro, porque decir que los propietarios tienen mentalidad de clase dominante por el solo hecho de ser propietarios es desconocer que hay algunos propietarios que son pobres. Son propietarios, pero son pobres porque son explotados por otros propietarios mayores. Y esos propietarios pobres tienen una mezcolanza en la cabeza. Efectivamente, pueden tener mentalidad de propietario y tratar de arribar, ¿no es cierto?, a ser propietario mayor. Pero también pueden levantar reivindicaciones en tanto pobres, ¿sí? Noten que ese problema de los campesinos, los pequeños propietarios agrícolas, ahora tiene una resonancia muy poderosa con los pequeños propietarios industriales. Porque resulta que el sistema postfordista de producción reparte la gran industria en pequeñas unidades productivas. Y entonces ahora tenemos un problema análogo. ¿Se puede confiar en los pequeños propietarios industriales? O sea, en la señora que tiene una máquina de coser, en el gallo que tiene un taller para hacer ruedas de bicicleta. Noten que si uno aplicara el criterio de Marx, ahora tenemos un problema que no es con los campesinos, es con los obreros. Es decir, ¿sabe qué? Ese gallo que tiene una fábrica de ruedas de bicicleta cagona en el patio de su casa, es un burgués. Y no se puede confiar en él. En última instancia, por ahora se puede confiar, pero a la larga, él va a apoyar a la gran burguesía y no al proletariado. Entonces, yo creo que en Cuba en un momento arreglar una plancha fue un problema de Estado. Claro, o sea, digamos, sí, la cuestión sigue siéndolo, digamos, claro. Pero si uno, en el fondo del asunto es, y estos problemas llegaron a extremos absurdos, pero absolutamente, se cometieron las idioteces, pero más increíbles. O sea, lo que se decía aquí en la época de Lupe, ¿no es cierto?, expropiar los carros maniceros, ¿no? Entonces, y había algo de cierto en eso. O sea, se produjo una expectativa en que cada sindicato de cualquier taller chico tenía la expectativa de que era una industria estratégica y el Estado, ellos tenían derecho a demandar del Estado que la expropiara. Queremos que pase al área de propiedad social. ¿Y quiénes son ustedes? No, nosotros fabricamos alambre. ¿Y cuántos obreros hay aquí? 20. Pero esto es del área social. Entonces, plop.
¿Por qué? Noten que es un problema concreto. Resulta que, por eso digo que hay un problema aquí de clase social y de estratificación social. ¿Sí? Resulta que, y eso es más actual que nunca, la mayor parte de los burgueses son pobres. 90%, el 95% de los burgueses son pobres. ¿Por qué? Porque la propiedad industrial se ha repartido en unidades productivas chicas. ¿Sí? Y entonces, ¿quiénes son los enemigos del pueblo? La vieja pregunta de Lenin, ¿ah? ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? Y qué pueblo, además. ¿Sí? Noten que ahí los amarillos al tiro prosperaron, porque dijeron se acabó la clase obrera, ahora todos somos capitalistas. ¿Sí? Y entonces ahí cunde la confusión, hay que reformular el marxismo de manera más clara en ese punto. ¿Sí? El problema de los pequeños propietarios agrícolas, en resumen, es vital hoy día por analogía, por lo que pasa con los pequeños propietarios industriales. ¿Sí? Y la decisión ortodoxa, Marx Dixit, ¿no es cierto?, es, no se puede confiar en los propietarios porque son propietarios. ¿Sí? En ese contexto, ¿no es cierto?, Lenin, 1903-1917, apoyó la política de Plejánov. No se puede confiar en los pequeños propietarios. Y mezcló la política de Plejánov, hay que introducir relaciones industriales al campo, con la política de los populistas. Y además eso lo tiene que dirigir el Estado. Lenin tenía una mentalidad estatista. Allí, como no se puede confiar en los pequeños propietarios, el Estado tiene que formar un proletariado agrícola. Y entonces lo que hay que hacer es expropiar el latifundio, expropiar la mediana propiedad agrícola y constituir la propiedad social. Y en la propiedad social se va a constituir un proletariado agrícola. Y en esa gente se puede confiar. Riesgoso, ¿eh? A Lenin le costó llegar a la conclusión de que la revolución podía ser obrero-campesina. Eso ahí como todo esto se cuenta a posteriori y Lenin es un santo. Todas las contradicciones del propio Lenin pasaron a la historia, nadie se acuerda de eso. ¿Sí? Pero Lenin no nació creyendo que la alianza obrero-campesina era la verdad del asunto. No, tuvo que llegar a esa conclusión. ¿Sí? Hay un historiador que dice una cosa muy sabia. Dice, Lenin, ¿no es cierto?, hizo triunfar la política bolchevique porque adoptó la política de los eseristas. Adoptó el programa agrario de los eseristas y le dio retórica bolchevique. ¿Sí? En el momento en que Lenin adoptó ese programa agrario de los eseristas, la revolución se hizo viable. ¿Se dan cuenta? El talento de decir, claro, no se puede confiar en los eseristas, pero ese programa agrario es el secreto del asunto. ¿Sí? Yo creo que Lenin llegó a esa conclusión en algún momento entre 1909 y 1917. ¿Sí? Si uno va leyendo, no sé, es increíble, el vicio que tenía uno en la época clásica de leer todo lo de Lenin. Todas las cosas de Lenin que llegaban, entonces por ahí bajo cuerdas llegaban unas obras completas de Lenin y uno se conseguía los libros y en la noche leía y todo. Bueno, ¿qué les puedo decir? De lo que yo me acuerdo, ¿sí?, Lenin no tenía una política de alianza obrero-campesina hasta por lo menos 1912 o 1915. ¿Sí? Y cuando Lenin propone en las tesis de abril, ¿sí?, nacionalizar la tierra para que la trabaja, en el fondo hubo una novedad y los mismos bolcheviques se asombraron. Yo creo que más de alguien dijo, oiga camarada, pero eso es el programa de los eseristas. Sí, pues, pero lo vamos a dirigir nosotros. ¿Me acuerdas? No se haga problema por eso. Si aquí, todo el problema es quién dirige el asunto. Aquí ahora. La discusión se complicó porque Plejánov se opuso a la estatización de la tierra. Plejánov pensó que la estatización de la tierra iba a alejar a los campesinos, a los propietarios agrícolas de la revolución. Entonces, primero, la revolución la hacen los obreros. Ya, segundo, pero igual hay que tener aliados. Y entonces, si los aliados potenciales son enemigos porque estamos amenazando con expropiar la tierra, entonces no conviene expropiar la tierra. Lo que hay que hacer es fomentar el capitalismo agrario, para que los burgueses creen un proletariado agrícola. ¿Se dan cuenta? Claro, la lógica del planteamiento de Plejánov es que no se pueden saltar etapas, que no se puede hacer una revolución socialista donde no ha ocurrido una revolución burguesa. Y la lógica del planteamiento de Lenin es que se pueden hacer dos etapas al mismo tiempo.
el problema es quién conduce la revolución. ¿Sí? Ahí, en esa discusión, estatizamos la tierra, se la damos a los campesinos, es donde Lenin llegó a la conclusión, ¿no es cierto? Como digo, en algún momento, entre 1912 y 1915, llegó a la conclusión de que la revolución en Rusia tenía que hacerse sobre la base de una alianza obrero-campesina. Es una alianza curiosa, porque, insisto, los marxistas-leninistas dicen campesinos, pero con esa palabra se pierde de vista qué alianza era. Era una alianza entre obreros, que solo tienen su cadena para perder, y pequeños propietarios. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que es súper impopular decir la revolución la vamos a hacer los obreros y los pequeños propietarios. Entonces por eso es ese obrero campesina. Detrás de lo que pasa es que estos pequeños propietarios prácticamente no tenían asalariados a su cargo. Eran ellos mismos los que salían con el arado, ¿no es cierto? Y se asociaban en comunas. Ellos eran los propietarios y los trabajadores al mismo tiempo. Entonces, sí, eran los campesinos, pero eran propietarios. Y entonces los intereses de los propietarios podían chocar con los intereses de la revolución. Pero Lenin dijo, no se hagan problemas, primero sumamos y empujamos, después vemos cómo hacemos el asunto. ¿Sí? Y eso, en el comunismo de guerra se supo la verdad de esto. ¿Ah? Si ustedes son aliados de la revolución, entonces venga para acá el grano porque tenemos que ganar una guerra. Y ahí los pequeños propietarios dijeron, ¿cómo? O sea, nosotros somos los aliados y ponemos todo. Y ustedes gobiernan, ¿se entiende? Entonces se dan cuenta que en términos sociales a la larga resultó una ecuación un poco injusta. ¿Sí? Porque el comunismo de guerra, para financiar la guerra, para alimentar al ejército revolucionario, lo que hizo el Estado fue expropiar el grano. Y dijeron, ya empezó el comunismo, así que todos los bienes a la plaza y ahí el pueblo decide qué se hace con eso. Y entonces los pequeños propietarios dijeron, ¿y para qué nos metimos a la revolución? Si ahora resulta que no solo no pagan un mal precio por el grano, se llevan el grano gratis durante 4 años seguidos. Y los gallos, ¿y nosotros qué hacemos? Bueno, cómanse la gallina por mientras. Entonces, noten que realmente quedó la escoba, o sea, porque mucha gente creyó en el asunto, toda la revolución, ¿no es cierto? Y aquí los pequeños propietarios agrícolas van a gobernar este país. Y no, el país lo gobernaron los bolcheviques desde las ciudades, con una vanguardia industrializadora. Y entonces ahí viene el problema de por qué fue necesario el estalinismo. La discusión agraria, entonces, tiene una componente económica. ¿Cómo desarrollar Rusia? Fomentando la industrialización o afirmándose en la producción agrícola. Y tiene una componente política. ¿Se puede confiar en los pequeños propietarios o no? Esa es la discusión. La posición ortodoxamente marxista es que hay que industrializar el país y no se puede confiar en los campesinos, ¿no? La posición heterodoxa, revisionista, si ustedes quieren, es la de Lenin. ¿Sí? Confiemos en los campesinos por mientras, porque si no nos afirmamos en el grano no tenemos ni una realidad. Noten que Plejánov es más doctrinario y Lenin es más práctico. Entonces hay que elegir, ser consistente con la doctrina o hacer política concreta. Lenin era más pillo, por eso los mencheviques no hicieron la revolución. O sea, a la larga, ¿cuál es el criterio de verdad de estas discusiones? Lo que ocurre políticamente, por lo que es viable políticamente. Desde ese punto de vista se puede decir que Lenin tuvo razón con su política. Tuvo razón históricamente, a pesar de que desde un punto de vista doctrinario la solución que encontró no es muy marxista. O no es el marxismo de Marx, digamos. Había que hacerle un par de arreglos al marxismo para llegar a eso. ¿Sí? Sin embargo, la vanguardia leninista siempre ha presentado esta opción de Lenin como que esa era la ortodoxa y que Plejánov era el que se había enchuecado. ¿Me entiendes? Porque después los ortodoxos fueron los marxistas-leninistas. Entonces, restauremos el orden histórico y digamos, ¿sabe qué? En realidad el más ortodoxo era Plejánov. Y la gracia de Lenin es que no le hizo caso a Marx. Pues si le hubiera hecho caso a Marx, todavía estarían en la Revolución Democrática Burguesa. ¿Se entiende? Por eso Gramsci escribió un artículo muy notable que se llama La revolución contra el capital. Pero es irónico el título, porque no es la revolución contra el capital de los capitalistas, no, es la revolución contra el libro El Capital. ¿Se dan cuenta? En que Gramsci comenta que la revolución rusa ocurrió a contrapelo de las predicciones que implica el libro de Marx, El Capital. ¿Sí?
Este problema agrario, por lo tanto, está íntimamente relacionado, con el problema de la revolución democrático-burguesa, ¿no? O sea, ¿cuál es el proyecto político? El proyecto ahora de gobierno, ¿sí? El problema concreto es si se puede hacer una revolución socialista en un país atrasado. Plejánov, entonces, desde esta ortodoxia, sostuvo que no se puede hacer una revolución socialista en un país atrasado, que la revolución socialista empieza en los países más industrializados y se propaga hacia la periferia industrial, y que lo que Rusia tiene que hacer, por un lado, es promover el desarrollo democrático burgués en Rusia, y por otro lado, apoyar la revolución europea, porque esa es la revolución realmente socialista, ¿sí? Y entonces, en Rusia lo que corresponde temporalmente es una alianza de la clase obrera con los sectores democráticos burgueses para conseguir una salida republicana, algo más avanzado que una monarquía constitucional. Entonces, la tarea del Partido Marxista es hacer una revolución democrático burguesa. Y por otro lado, en el campo internacional, la tarea es apoyar la revolución socialista que va a ocurrir en Inglaterra, en Francia y en Alemania. ¿Sí? Desde 1905, en cambio, Lenin, a propósito de la revolución de 1905, también Lenin no nació pensando esto, ¿no? Pero cuando vio lo que estaba ocurriendo en la revolución de 1905, dijo, mire, esto es tan importante que aquí puede haber una revolución socialista. Eso de subirse por el chorro es muy típico de los marxistas, leninistas y de los que tienen esa mentalidad, ¿no? De que cuando echaron a De la Rúa, ¿no es cierto?, decían, en las calles de Buenos Aires se está hablando de socialismo. Se dan cuenta, es una exageración manifiesta, 2 meses después no pasaba nada. Bueno, pero cuando Lenin le llegaron la noticia, ¿no es cierto?, él mismo participó, llegó también atrasado, ¿no? Después que llegó ahí adelante, camarada. Cuando llegó Lenin en 1905 a San Petersburgo y vio la escoba, dijo, no, esto daba socialismo. Y empezó a predicar así como, se puede hacer una revolución sobre otro. ¿Sí? La postura de Lenin, ¿no es cierto?, es que si el proletariado encabeza, aunque sea minoritario, la revolución, se puede hacer una revolución democrático-burguesa sin la burguesía. Esa es la fórmula de Lenin. Una revolución democrático-burguesa sin la burguesía significa industrializar el país, pero con una vanguardia proletaria, no con una vanguardia de propietarios privados de la industria. ¿Sí? Plejánov respondió ahí una cuestión que después es característica. ¿Sabe lo que pasa, señor Lenin? Lo que pasa es que usted es populista. Eso es un pecado. Usted no es obrerista, usted es populista. En el fondo, usted tiene la mentalidad de los anarquistas y los socialistas utópicos. Si usted fuera realmente marxista, sabría que el sujeto de la revolución es la clase obrera. Y si aquí no hay desarrollo de la clase obrera, entonces no esté pensando en las revoluciones socialistas. De nuevo, está el problema de quién es, ¿no es cierto?, el ortodoxo, quién es el heterodoxo. ¿Sí? Y el populismo tiene un peligro. Lo que va a ocurrir es que los sectores campesinos se van a imponer por sobre el proletariado. Y a la larga lo que va a ocurrir es una dictadura antiproletaria, impopular. Va a haber una dictadura, en el fondo, del estamento campesino por sobre la modernidad industrial, la modernidad de la ciudad y qué sé yo. Eso es ni más ni menos que la barbarie. Se está proponiendo que desarrollemos la Edad Media. Yo estoy proponiendo que desarrollemos una sociedad industrial. ¿Se dan cuenta? Su ideal es como el ideal de Tolstoy. ¿No? ¿Usted cree que llevando a los campesinos al poder va a hacer progresar el país? No, para hacer progresar el país hay que industrializarlo. Y entonces, no era nada de eso, Plejánov, ¿se dan cuenta? Hay algo de razonable en lo que está diciendo. A la larga lo que ocurrió es que la revolución no fue obrero-campesina. Les puedo contar el final de la película al tiro. Lo que ocurrió es que pasaron la planadora por sobre los campesinos y crearon artificialmente un proletariado agrícola. ¿Se dan cuenta? O sea, se cumplió la cosa ortodoxa. El que cumplió la idea ortodoxa de no se puede confiar en los campesinos es Stalin. ¿Se dan cuenta? Y Stalin, la política stalinista, no Stalin. La política stalinista lo que hizo fue industrializar a la fuerza el campo. Y entonces es curioso, no resultó a la larga la política leninista de alianza. Lo que resultó es la política de Plejánov de industrializar el campo.
y la política de Plejánov, de industrializar el campo desde el aparato del Estado, además. ¿Sí? Pero por favor, no le vayan a contar a los estalinistas que en el fondo tenían la política de Plejánov. ¿Por qué? Porque Plejánov era menchevique. Es un pecado ideológico, ¿se dan cuenta? Es como la venganza de los mencheviques. El estalinismo se podría llamar así, ¿no es cierto? ¿Ah? Los mencheviques, el regreso. Lenin, para resolver el problema, en esto de hacemos revolución socialista, hacemos revolución democrática burguesa, contestó con un argumento súper contundente. Miren, compañero, allí el problema es el poder. Si el poder lo tiene el partido, todo lo demás viene de suyo. Aquí el problema es la conducción, aquí el problema es la vanguardia. ¿Se dan cuenta? Noten que el análisis de Plejánov es más social, más histórico. ¿Cuáles son los sectores sociales que pueden hegemonizar un proceso histórico? En cambio, el análisis de Lenin es un análisis más político. Aquí, ¿quién manda? ¿Quién conduce? Si conducimos nosotros, no se preocupe. Si conducen los otros, mire, con las mejores intenciones vamos a salir a atrás. Entonces, son dos mentalidades distintas. Plejánov tiene razón desde un punto de vista doctrinario, social e histórico. En cambio, Lenin es un demonio que tiene otra razón. Tiene la razón práctica de el que tiene el poder es el que manda. ¿Se dan cuenta? Y si nosotros tenemos el poder, esta cuestión va a ser socialista aunque nadie quiera. En cambio, si los otros tienen el poder, no va a pasar de revolución democrática burguesa. Así que el carácter de la revolución, en el fondo, lo decide la vanguardia. En cambio, la postura de Plejánov es el carácter de la revolución lo deciden los sectores sociales que están a cargo de la revolución. ¿Se entiende? Ahí hay un problema, insisto, todos estos problemas son ejemplares, hay un problema de fondo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay marxistas que creen una cuestión. En el fondo el asunto es social, histórico, y hay que verlos, hay que hacer el análisis social. Y hay otros marxistas que dicen, no, lo que hay que hacer es crear 1, 2, 1000 Vietnam, lo que hay que hacer es crear un partido, lo que hay que hacer es que la vanguardia hay que dar conducción. Entonces, hay un drama en eso. No es que una de las cosas sea verdadera y la otra falsa, que hay una opción difícil de tomar. ¿Sí? Noten que uno podría ganar por cualquiera de los dos lados. Afirmándose en un sector social que efectivamente puede hacer hegemonía, podría ganar. Y si uno no tiene eso, afirmándose en una vanguardia suficientemente estructurada, podría ganar. ¿Se entiende? Insisto, no es que Lenin tuviera razón y Plejánov era el chueco. Lo que pasa es que aquí hay un problema que constituye a la política. ¿Sí? Y los marxistas, entonces, en la situación concreta, a veces deciden una cosa, a veces deciden la otra. ¿Se entiende? No hay una doctrina ahí para decir el poder es más importante o la hegemonía social es la más importante. Para que vean la importancia del punto, la CLAU, doctrinariamente, a lo menchevique, sostiene que son los sectores sociales que hacen hegemonía los que deciden la cuestión. Frente a eso, uno podría oponer un argumento leninista, es decir, mire, muy burguesa será la hegemonía, muy académica será la hegemonía, pero nosotros tenemos una vanguardia consciente capaz de dirigir un proceso y pasarle la aplanadora encima a toda la sociedad. Y eso se puede hacer. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hizo Lenin, ¿no? Pasó a la aplanadora y hubo revolución y ganó la guerra civil, impuso el socialismo donde se suponía que no se podía. Entonces, sin embargo, este problema se cruza, en tercer lugar, con otro asunto. Se cruza con si la revolución va a ser rusa o va a ser europea. Y ahí uno encuentra la cartita bajo la manga de Lenin. ¿Sí? Lenin pensó que la revolución iba a ser europea, en realidad. No pensó que la revolución iba a ser en un solo país, que iba a ser ¿sí? Lo dice explícitamente en muchos artículos. La revolución rusa es la subida de telón de la revolución europea. ¿No? ¿En qué vamos a ayudar nosotros? Haciendo la revolución en Rusia, vamos a inspirar al proletariado europeo para que asuma, para que esté a la altura de las circunstancias. La revolución rusa es como el fulminante de un explosivo mayor. Es el detonante de algo, pero no es el algo. En realidad la cuestión no se juega aquí, la cuestión se juega en Inglaterra, en Alemania. O sea, la cartita bajo la manga es que en el fondo también Lenin tenía una cuestión doctrinaria. ¿Se dan cuenta? La revolución rusa es, por decirlo así, temporal. ¿Sí?
nosotros vamos a ganar el poder, se va a desencadenar la revolución europea, y entonces la revolución rusa va a adquirir un sentido efectivamente socialista. Dos cuestiones. Primero, la conducción, una vanguardia que conduce un proceso y lo hace socialista. Y segundo, la garantía. Si esta vanguardia no se la puede, no se preocupen, van a venir, ¿no es cierto?, las huestes proletarias desde Europa a imponer el socialismo en todo el mundo. Y entonces se va a poder salvar esto que a usted le podría parecer por ahora un poco dudoso, porque el país, ¿no es cierto?, es un país atrasado. ¿Sí? Entonces, a la larga, todos estaban de acuerdo en que el socialismo era en los países más avanzados. El problema era de qué hacer ahora aquí, en Rusia. ¿Se dan cuenta? Lenin no se resignó a esperemos la revolución inglesa. No, aquí en Rusia se puede hacer una revolución socialista. Hay un señor, ¿no es cierto?, que se llamó Abraham Gelfand, ¿sí? Advirtamos que Abraham Gelfand es como Carlos Pérez, hay como 4.000 Abraham Gelfand, ¿eh? Entre otros un físico, ¿no es cierto?, que inventó una teoría de cuerdas extraordinaria, se llama Abraham Gelfand, pero en 1971. Así que para distinguir, ¿no es cierto?, a este, que uno de los tantos judíos marxistas rusos, ¿no es cierto?, que cambiaron la historia, para distinguirlo, es bueno conocerlo por el seudónimo. Este señor firmaba Parvus. Se llamaba ahora Gelfand. Abraham Leonid Gelfand. A Gelfand se le ocurrió la idea de revolución permanente, que después tiene una larga historia, ¿sí? La idea de revolución permanente es, mire, hagamos una revolución democrático-burguesa, o sea, apoyemos los sectores de la burguesía, echemos abajo el zar, formemos un parlamento, y sobre la marcha convirtamos eso en una revolución socialista, ¿sí? Aquí en Rusia. Y esa revolución socialista sobre la marcha va a detonar la revolución europea. Entonces, la revolución no es permanente en el tiempo. La idea de revolución permanente no es tener revolución durante 40 años seguidos. No, es permanente en el espacio. ¿Se entiende? En el fondo, la tesis de la revolución permanente es que la revolución se va a ir propagando desde Rusia, ¿no es cierto? Rusia va a ser el detonante y la propagación va por decirlo así, a producir la revolución real. ¿Sí? Aquí hay una onda y después el eco afirma nuestra revolución. El eco es que va a haber revolución en Europa. Entonces, la revolución tiene como varias tareas que son muy rápidamente una encima de otra. Hay que hacer una alianza obrero-liberal en contra de los terratenientes. La revolución es, ¿no es cierto?, antifeudal. Sobre la marcha, ¿no es cierto?, hay que fomentar la autonomía obrera ahora en contra de la burguesía. Entonces la revolución tiene que ser antioligárquica, ¿sí? Y sobre la marcha hay que fomentar la alianza obrera a nivel internacional. Y entonces la revolución va a ser antiimperialista. No sé si se acuerdan de eso, antifeudal, antioligárquica, antiimperialista. Ahora ya ¿se dan cuenta? Eso es un viejo tema, esa idea. Antifeudal responde a una etapa del asunto. Antioligárquica es antiburguesa. Antiimperialista es revolución mundial. Esa es la idea de revolución permanente, ¿sí? La idea de revolución permanente se hizo famosa porque Trotsky sostuvo eso después del 17, y se asocia habitualmente a Trotsky. Lenin en esa época no hablaba de revolución permanente, pero hablaba de revolución ininterrumpida. Misma cuestión, ¿no? Entonces cuando uno dice, oiga, pero si Lenin estaba de acuerdo con la idea de revolución permanente, noten que los marxistas leninistas son antitrotskistas, ¿eh? Entonces la gente se enoja y dice, no, ese era Trotsky, no era Lenin. Pero Lenin decía exactamente lo mismo, ¿sí? La revolución rusa es la subida de telón. Veamos la fórmula de la revolución ininterrumpida, ¿sí? Primero hay una alianza obrero-campesino-liberal, o sea, obrero-campesino-burgués. Después la alianza se reduce, obrero-campesina. Y después, gracias a la revolución europea, la revolución obrera no. Y hay que proletarizar de a poco, según Lenin, de a poco al campesinado, ¿ya? Y lo que triunfa es la hegemonía obrera sobre Rusia. Eso Lenin lo llamó la revolución ininterrumpida, ¿sí?
Noten que hay textos de 1919 donde Lenin dice, no se preocupen, la papa es la revolución europea. 1919, ¿sí? Si quieren pueden, porque antes los trotskistas se enojaban, los leninistas se enojaban, ahora por suerte estamos en otra época, ¿no? Bueno, eso está en el volumen 26 de las obras completas de Lenin, ¿sí? Tengo la referencia aquí porque me acuerdo del escándalo cuando yo dije, pero si Lenin era partidario de la revolución permanente. Y entonces en el Instituto Lipschitz hubo un pequeño escándalo, así porque alguien levantó la mano y dijo, oiga, pero esa cuestión era de Trotsky, ¿sí? Bueno. En el tercer congreso de los soviets, Lenin propuso literalmente esto de... ¿sí? Hay que acordarse de cómo lo decía Luis Corbalán, ¿sí? Cuando le preguntaron por el diálogo marxista-cristiano, ¿sí? ¿Y cómo? Si los marxistas son ateos con los cristianos. Entonces don Luis Corbalán dijo, mire, la revolución es como un tren, ¿no es cierto?, que va de Santiago a Puerto Montt, ¿no? Hay gente que se baja en Rancagua, hay gente que se baja en Talca, hay gente que se baja en Concepción. No sé si se dan cuenta. Siniestro, porque al principio vamos todos juntos, no se preocupe, que hay que sumarnos a... Después hay gente que se va aquí, esa es la idea de revolución ininterrumpida. Entonces, frente a eso, no sé, pues dan ganas, si uno es como kantiano y ético, dan ganas de creerle a Pléjano. Oiga, empiece con los obreros y termine con los obreros. Pero no me venga con la chiva de Alianza Obrero Campesina si a la larga va a proletarizar a los campesinos, pues. ¿Se entiende? Ahí uno entiende que Lunacharsky dijera de Lenin, este es el oportunista genial. Porque note que los oportunistas son geniales cuando triunfan. Cuando los oportunistas fracasan, entonces, este le pasó por oportunista. Pero cuando ganan uno dice, ese es el genio de Lenin. Porque tuvo razón. Efectivamente eso es lo que ocurrió. Salió con todo el mundo cuando correspondía y después pataba al lado. Y a la larga la revolución triunfó, ¿no es cierto?, como un proceso industrializador. ¿Qué harían ahí ustedes? ¿Serían éticos y doctrinarios como Pléjano? ¿O serían el oportunista genial? ¿Se dan cuenta? Hay un problema profundo de qué clase de ética tiene un revolucionario, ¿sí? Eso es. Entonces, vamos a detallar los otros problemas de la revolución, antes de la revolución, en la próxima sesión, y después qué pasó con la guerra revolucionaria, ¿sí? Vamos a empezar con Freud. ¿Cuál es la primera clase? Sí, es la primera clase.